Bienvenidos, señoras y señores, a lo que posiblemente sea nuestro último capítulo de este maravilloso curso. La verdad, los felicito. ¡Qué momentos hemos pasado! ¡Qué momentos tan deliciosos hemos pasado con las matemáticas de este curso de ecuaciones diferenciales! Estamos en la etapa de transformada de Laplace. Vamos a avanzar. Aquí tenemos un problema interesante. Los sistemas de ecuaciones diferenciales los vamos a resolver por el enfoque de la transformada de Laplace. Y vamos a aprovechar para desmenuzar todo lo relacionado con los modelos matemáticos. Repito, con los modelos matemáticos de los circuitos eléctricos. ¿Sí? O de los sistemas eléctricos. Según como lo quieras ir viendo, respetable público. Así que vamos a ello. Ponle ahí como titulillo. Van a ser varios temas en uno solo. Los sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a obtener también, escríbele en tus apuntes. Vamos a obtener también los modelos matemáticos de los sistemas eléctricos. Y evidentemente estos sistemas de ecuaciones diferenciales los vamos a resolver con el enfoque de Laplace. Ahí tenemos un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico interesante. Tenemos una fuente, dos resistencias y por supuesto dos inductores, o como le conocemos popularmente, bobinas. Qué bárbaro. ¿Qué se nos pide de este circuito? ¿Qué se nos pide de este circuito? Hallar el voltaje y la corriente de cada elemento, considerar condiciones iniciales cero y por supuesto todos los elementos son unitarios. La resistencia, las dos resistencias, los dos inductores o bobinas, como le quieras llamar. La fuente de voltaje, pues es una constante. Bueno, cada elemento en sus respectivas unidades de medida. Las resistencias en ohms, las bobinas en henrios y por supuesto la fuente de voltaje en volts. Antes de proseguir, respetable público, señoras y señores, vamos a dar un breve repaso de cómo es la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos eléctricos, incluyendo el capacitor que no hemos estudiado en este circuito, pero bueno, ya vendrán algunos circuitos que tú puedes proponer para resolver, ¿no? No pasa nada, señoras y señores. Un breve resumen de este lado. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un brevísimo resumen. Voy a poner aquí el elemento en esta columna. ¿Recuerdas? Existen las resistencias o los resistores. Aquí estamos estudiando los inductores o bobinas. También tenemos los famosísimos capacitores. ¿Cómo va a ser el voltaje en cada uno de ellos? ¿Y cómo va a ser también la corriente? Híjole, a ver si cabe, Qué bárbaro. La ley de Ohm te permite encontrar el voltaje y la corriente en la resistencia. Este Ohm maravilloso. Le pondremos con otro color. ¿Qué te parece? Iba a ponerle con azul, pero esa combinación no me gusta mucho. Voy a ponerle mejor con blanca. El voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Aquí es una multiplicación. La corriente en una resistencia, bueno, es despejar la ecuación anterior, ¿no? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿O qué te parece si lo pongo así? Voltaje entre resistencia. Porque bueno, al final de cuentas hay que separar estos renglones. Hay que tenerlo bien en claro, porque luego no cabe, Épale. En los inductores, el voltaje del inductor, vamos a ponerlo así, voltaje sub L, es igual a L veces. ¿L qué es? L es el valor del inductor en henrios.
R es el valor de la resistencia en ohms y C mayúscula es el valor del capacitor en faradios. Tenlo en cuenta. Por lo tanto va a ser L veces la derivada de la corriente que pasa por esa bobina con respecto al tiempo. Esto de aquí es una L mayúscula escrita como un subíndice y L. Y por lo tanto, la corriente de la bobina se puede despejar de esta fórmula, lo cual te quedaría 1 sobre L, 1 sobre L mayúscula, la integral del voltaje de la bobina con respecto al tiempo. Recuerda que estas funciones son variantes en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La corriente y el voltaje, tanto en los inductores como en los capacitores, son variantes en el tiempo, es decir, son funciones del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo podemos apreciar claramente, que son dinámicos. Está la derivada, está la integral. En el capacitor es lo contrario, ¿verdad? La corriente del capacitor será, por supuesto, ándale, aquí lo estoy poniendo al revés, estoy en la columna de voltaje. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Estoy en la columna de voltaje, lo que quiero decir entonces es, y luego lo quiero borrar, qué lamentable, ¿no? Lamentable. Voltaje del capacitor, ahora sí, es 1 sobre C integral de la corriente del capacitor con respecto al tiempo. Y por lo tanto, ahora sí, la corriente del capacitor será C veces, recuerda que C mayúscula dijimos que es el valor del capacitor en faradios, C veces la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Quiero que tengas esto muy presente. Es más, anéxalo a tu formulario, esta tabla, anéxala a tu formulario, porque va a ser fundamental, va a ser fundamental. Va a ser fundamental para el análisis de los circuitos eléctricos. Ahora sí, vamos a resolver lo que se nos pide. Hallar el voltaje y la corriente en cada elemento. Tenemos que hallar todos estos voltajes y corrientes. Es decir, aquí vamos a ver si esto lo queremos resolver por mallas, con el enfoque de mallas. Esto va a ser corriente de la resistencia 1. Obviamente aquí irá una corriente IL1 que va a ser la resta de las dos corrientes principales de malla, que son IR1, y de este lado lo puedo poner en función de IL2. Pero normalmente en los circuitos eléctricos lo que nos interesa determinar son las corrientes y los voltajes en los elementos que almacenan energía. Y en estos circuitos eléctricos, ¿quiénes son los que almacenan energía? Tanto los inductores como los capacitores. El capacitor tiene su campo eléctrico, almacena la energía en forma de voltaje, podemos decirlo así, campo eléctrico, pues. Y los inductores tienen un campo magnético. Y de esta manera también podemos decir que almacenan energía. Entonces, bueno, vamos a determinar la ecuación de malla número 1 por la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a aplicar aquí la técnica de mallas, aplicando la técnica de mallas, es decir, entre paréntesis, la ley de voltajes de Kirchhoff. Así me gusta nombrarlo, este maravilloso científico que nos ha dejado un gran legado, ¿no? Un gran legado que nos ha dejado el joven Kirchhoff. Pero bueno, aplicando su teoría maravillosa, vamos a desarrollar la ecuación de malla 1. ¿Qué me dice? ¿Quién me recuerda?
¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que enuncia la ley de voltajes de Kirchhoff? Muy bien. Sí, señora. Sí, señora. La ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma de voltajes en una malla cerrada o en un lazo cerrado tiene que ser cero. De acuerdo a cómo hemos definido las corrientes en este circuito eléctrico, bueno, los voltajes irían de la siguiente manera, ¿no? Así, así. Recuerda que por donde entra la corriente es positivo, por donde sale la corriente es negativo en cada uno de los elementos. Así se generan las polaridades de los elementos pasivos, que son aquellos que no generan por sí mismos la energía eléctrica. Aquí tenemos una fuente. Bueno, esta fuente ya está determinada en su interior, o es la que promueve, presenta la energía eléctrica hacia todos los demás elementos. Este es activo, los demás son pasivos. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Ecuación de malla 1. Vamos a llamar el malla 1 donde está presente la corriente IR1. Recuerda que nos interesa dejar todo en función de las corrientes y voltajes de los elementos que almacenan energía. Aquí IR1, bueno, lo vamos a sustituir, no pasa nada. Fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a sumar los voltajes. Primero, menos la fuente de entrada. Voy a empezar en este punto y voy a darle vuelta a todo el circuito en sentido de las manecillas. Voy a ir hacia este sentido, apuntando hacia arriba. Voy a darle la vuelta, luego voy a pasar por esta resistencia y luego por este inductor. Más el voltaje en la resistencia 1. Voy a ponerlo así. Más el voltaje en la bobina 1. Esta, que son funciones del tiempo, no pasa nada. Esto es igual a 0. Vamos a sustituir los valores de los voltajes. ¿Qué corriente pasa en la resistencia? O mejor dicho, ¿cómo es el voltaje en la resistencia? Bueno, corriente por resistencia, ya lo sabemos. Aquí está la tablita. Corriente por resistencia, es decir, corriente de la resistencia 1 que multiplica a la resistencia 1. Podemos dejar la constante afuera, de primera, de una, ¿no? De una. R1 por corriente de esa resistencia. Más esta variable la vamos a cambiar, la vamos a sustituir. Más el voltaje de la bobina 1, que es este voltaje. De una vez lo ponemos en función del voltaje. El voltaje es este valor, ¿no? L veces, en este caso como es la bobina 1, bueno, es L1 veces la derivada de la corriente. ¿Qué corriente pasa por aquí? ¿Qué corriente pasa por aquí? Me dirías, esta corriente menos esta otra. Sí, tienes razón, pero en este caso lo que me interesa es la corriente y L1. Al final de cuentas es equivalente, ¿no? No me dejarás mentir. La derivada de la corriente 1 y L1 es la corriente de la bobina, ¿eh? Nuestras corrientes de mallas están bien definidas. No te confundas, campeón. Respetable público, no se confunda. Respecto al tiempo, y esto es igual a 0. Esta corriente la voy a sustituir. Y R1 es igual. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la corriente que entra a un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿eh? Tú lo sabrás muy bien. Esta corriente, por lo tanto, entra. ¿Qué corrientes salen en este nodo? Bueno, salen estas dos corrientes. Por lo tanto, IR1 es la suma de estas dos. IR1 es igual a IL1 más IL2. Por lo tanto, sustituyendo esta expresión, vamos a ponerle la cual, me refiero a lo que está escrito en blanco, se puede reescribir como menos el voltaje de entrada. Ahorita lo sustituimos por su valor. Más
R1 que multiplica a IL1 más IL2. Lo acabamos de sustituir. Más L1 por la derivada de la corriente de la bobina 1 con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. De una vez sustituimos el valor de la entrada. Todo es 1, jóvenes. Lo podemos hacer desde un principio, no pasa nada. O sustituir todo al final, que tampoco pasa nada, ¿eh? Lo podemos sustituir todo al final, que tampoco pasa nada. Los valores me refiero para encontrar en primera instancia el modelo matemático. Esto también nos va a ayudar en un futuro determinar las funciones de transferencia. Pero bueno, lo podemos dejar de la siguiente manera. Ahí va, fíjate. Voy a dejarlo así. R1 por IL1 más IL2 más IL1 por la derivada de la corriente de la bobina 1 respecto al tiempo. Esto es igual a I dt. Y dt si vale 1. Es lo único que voy a sustituir de primera, que es la entrada. Esto es igual a 1. Aquí tengo mi primera ecuación. Ecuación de malla 1. Ojo. Estamos en el tema de sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto es una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Al final de cuentas nos daremos... caeremos en la conclusión de que este sistema, al tener dos elementos que almacenan energía, el resultado va a ser un sistema de segundo orden. Ya lo verás en su expresión, ¿no? En su expresión. Pero bueno, aquí tenemos entonces un sistema de ecuaciones diferenciales. Ya tenemos, si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, significa que tendremos más de una ecuación diferencial que resolver. Aquí tenemos la primera. Vamos entonces a la ecuación de malla 2. ¿Qué dirá entonces la ecuación de malla 2? Respetable público. Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a escribir primero de este lado derecho. Hacemos una pequeña división, rápidamente, toda chueca, como corresponde. Ecuación de malla 2. Épale, no grites tanto, profe, porque me ensordeces, ¿eh? Vamos a sumar todos los voltajes en la malla 2. Voy a empezar nuevamente aquí en la esquina inferior izquierda. Aquí. Y voy a empezar a recorrer todo el circuito en sentido de las manecillas del reloj. ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Híjole, qué palabras se vienen a mi mente, pero bueno. La autocensura es correcta. Aquí tenemos un signo negativo en esta... Vamos a sumar 3 voltajes, ¿no? Sin lugar a dudas, 3 elementos. 3 elementos. Uno negativo y los otros 2 positivos. La suma, eso es lo que dice Kirchhoff, campeón. Sí, señora, sí, señor, es lo que dice Kirchhoff. La suma de voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0. Vamos a sumar 3 voltajes. Tendremos entonces que menos el voltaje de la bobina 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la bobina 2 tiene que ser igual a 0. Bueno, sustituyamos. Voltaje de la bobina, aquí está. Ya lo sabemos. Ya te lo recordé. Ya lo tienes en tu formulario. Es nada más cuestión de ponerlo en práctica. Menos L1 veces la derivada de la corriente que pasa por esa bobina. Más R2. El voltaje en una resistencia es corriente por resistencia. En este caso es la resistencia 2. ¿Qué corriente pasa por aquí? Como estos dos elementos, la resistencia 2 y el inductor 2 están en serie, bueno, la corriente que pasa por ambos elementos es la misma y en este caso nos conviene que sea
la corriente de la bobina 2 para tener únicamente dos incógnitas en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que también van a ser dos. Entonces, tú lo conoces, ¿no? Si en un sistema de ecuaciones tienes dos ecuaciones, por lo tanto, para que lo puedas resolver, tendrás que tener, ¡épale!, también dos incógnitas, ¿no? Entonces aquí lo ponemos con respecto a la corriente de la bobina 2, más el voltaje de la bobina 2, que es, ya lo conocemos, aquí está la fórmula, fíjate, ahí la estoy apuntando. L2 en este caso, por derivada de la corriente 2, perdón, eso no es correcto, voy a apuntarlo como corresponde, L2, ahora sí, y L2, ahora sí ya es correcto, y esto es igual a 0. Ya tenemos nuestra segunda ecuación del sistema, nuestra segunda ecuación diferencial. Le tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¡Válgame! 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 Tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. De ecuaciones de dos incógnitas. La diferencia con sistemas anteriores es que ahora se trata de ecuaciones diferenciales. Vamos a numerarlas si quieres. Esta será la ecuación 1. Y de este lado tendremos la ecuación 2. Lo cual no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer ahora, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones de dos incógnitas, vamos a resolver este sistema de ecuaciones con el enfoque de Laplace. Ya lo veíamos. Aquí está uno de nuestros segundos objetivos de esta actividad. Ya obtuvimos el modelo matemático. Ya está. Este es el modelo matemático. El que tiene ecuaciones diferenciales. Este modelo representa el funcionamiento del sistema eléctrico. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver ese modelo y por tanto el sistema de ecuaciones diferenciales vamos a resolverlo con el enfoque de Laplace. Por lo tanto, eso es nuestro siguiente paso. Obtener la transformada de Laplace de ambas ecuaciones. Transformada de Laplace. Por ejemplo, vamos con la ecuación 1. Vamos por partes. De la ecuación 1. Por eso ya las numeramos. Vamos a obtener la transformada de Laplace. Sería R1 que multiplica a la transformada de Laplace de estas dos variables. Y si son variables que son función del tiempo, entonces ahora van a ser variables función de la frecuencia compleja. Porque estamos aplicando la transformada directa de Laplace. Y L1 de S más y L2, ahora función de S minúscula por supuesto, más, aquí cerramos el paréntesis o corchete como lo quieras ver, L1, estamos considerando condiciones iniciales 0. Creo que así lo dice el sistema. Mira, aquí está. Hallar el voltaje y la corriente en cada elemento, considerando condiciones iniciales 0. Y bueno, todo elemento tiene un valor unitario. Así pues, respetable público, vamos a aplicar la transformada de la derivada, pero con condiciones iniciales 0. Eso sería S que multiplica a la corriente 1, función de S, considerando condiciones iniciales 0. Es decir, si le restamos las condiciones iniciales, ya sabes la fórmula para obtener la transformada de Laplace de una derivada. Eso implica, de hecho aquí lo tengo mal, porque estoy hablando de la corriente 1, pero corriente 1 del inductor, ¿verdad? Me ha faltado una letra, respetable público. Ah, caray, y luego sigues borrando. No. Ahora sí. Muy bien, menos las condiciones iniciales, es decir, no le vamos a restar nada. Esto es igual a 1, o mejor dicho, la transformada de 1, que tú lo sabes, es 1 sobre S.
¿Estamos? Ya nada más vamos a anotar todo en orden, jóvenes. Todo en orden. Vamos a juntar términos semejantes, que en este caso vamos a juntar IL1 con IL1. Vamos a sumar términos semejantes, en este caso a factorizar. IL1 está multiplicado, que es función de S, está multiplicado por R1, que es este de aquí, más L1S. L1 por S. ¿Estamos? Luego vamos a dejar sumando de este lado el otro término. ¿Qué estoy haciendo aquí, jóvenes? Anotar en orden la ecuación porque me van a quedar dos incógnitas. ¿Qué función tiene la transformada de Laplace? Convertir un sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema algebraico normal, lineal, para resolver como si fuese cualquier incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Como si fuese una incógnita no perteneciente a ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? Muy bien, a eso me refería cuando dije cualquier incógnita. Más R1 por la corriente 1. Eso es igual a 1 sobre S. Y aquí era 2, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Es esta. Más R1 por la corriente de la bobina 2. ¡Uy, uy, uy! ¡Épale! ¡Épale! Esta será nuestra ecuación 3. Estamos transformando las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas a través de la transformada de Laplace. Aquí está. Ecuación 3. Ahora vamos con la ecuación 4, que sería obtener la transformada de Laplace de la ecuación 2. ¿Y dónde está la ecuación 2? La acabamos de apuntar hace poquito. Es esta. Hay derivadas, hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta esas derivadas. Menos L1 es la primera derivada, bueno, por S, por IL1 de S, más R2. ¿Por qué no le estoy restando las condiciones iniciales? Porque son 0. Y si le resto un 0 me va a quedar lo mismo. Lo vuelvo a repetir. Repetable pública. Por IL2, que es función de S, más L2 por S, por IL2, función de S, y eso es igual a 0. Volvemos a sumar términos semejantes, que en este caso son estos dos. Los sumamos, porque son términos semejantes. Tienen la misma incógnita. Recordemos que todos los demás parámetros son conocidos. Los parámetros del sistema, los valores de las resistencias de los inductores y en el caso que hubiese capacitores también, ¿no? Bueno. Tenemos entonces que menos L1 por S por la corriente 1 en la frecuencia compleja, más IL2, función de S, que multiplica a R2, que es este valor, y que multiplica también a el valor del segundo inductor multiplicado por S. Ah, caray. Eso es igual a 0 y ahí tenemos la ecuación 4. Ya hay que resolverlo. Nos pide encontrar, perdón, tengo que respetar el código de colores. Esto sería la ecuación 4. Nos piden encontrar la corriente y el voltaje en todos los elementos pasivos. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. Vámonos de este lado. Resolviendo el sistema de ecuaciones, o mejor dicho, lo voy a resolver. ¿Cómo crees que lo voy a resolver? Mi método favorito, ¿no? Lo has notado en estos últimos videos. Mi método favorito, la regla A, el método de Cramer, ¿no?
resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales. Resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo voy a escribir en la forma matricial. Escribiendo en la forma matricial, porque voy a aplicar el método de Cramer. ¿Cómo es en la forma matricial? Vamos a la ecuación 3. ¿Dónde está la ecuación 3? Mira, aquí está. Y L1 está multiplicado por R1 más L1 en S. Eso sería la primera columna. R1 más L1 por S. Dije en S, no, lo cual es incorrecto. La segunda columna sería, aquí lo tenemos la ecuación 3, R1 simplemente. Estas son nuestras incógnitas, y L1 y L2. R1 de este lado, si hablamos en la laguna, ¿no? ¡Qué bárbara! Y esto está igualado a 1 sobre S. Bueno, la otra ecuación, la 4, aquí es menos L1 por S, y en la segunda columna, R2 más L2 por S. ¿Ok? Menos L1 aquí abajo. Menos L1 por S. Ojo, es L1, no te confundas. Y en la segunda columna dijimos que ya se me olvidó. Tengo memoria mala de corto plazo. R2 más L2 por S. R2. Un poquito más para acá. R2 más L2 por S. Esta matriz, ya sabes que se llama matriz delta, está multiplicada por las incógnitas, que en este caso son IL1 de S y L2 de S, y están igualadas, evidentemente, a los resultados. El primer resultado en la ecuación 1, válgame la redundancia, es 1 sobre S, y acá es igual a 0, así que no pasa nada. ¿Qué quieres encontrar primero? Obviamente hay que encontrar el determinante de delta. Esto le vamos a llamar matriz delta. Estamos por el método de Cramer, lo que hemos manifestado en las últimas clases. Estamos por el método de Cramer. Y el método nos dice que tenemos que resolver el determinante de delta, porque cuando intentemos resolver la corriente 1 en S todavía, en la frecuencia compleja, va a ser igual al determinante de delta 1 sobre el determinante de delta, es decir, necesitamos encontrar este determinante, y cuando queramos encontrar la corriente 2, podemos sustituir o seguir aplicando estos 1, Tal vez no se noten mucho, pero es un 1. Y la corriente 2... No grite, profe, no grite. No se emocione. La corriente 2 será el determinante de delta 2 entre el determinante de delta. Ah, caray, sale un triángulo. Bueno, vamos a hallar el primer determinante, que sería... Bueno, ni modo, a escribir, así es la vida, hay que escribir. Ahí está, el primer determinante. Vamos a multiplicar. Esto con signo positivo. Vamos a multiplicar esos binomios. Primero, R1 por R2. Esto es igual a R1 por R2. Luego, R1 que multiplica a L2S, L2 por S. Entonces será, bueno, como quieres el orden, R1 por L2 por S, más, ahora vamos a multiplicar L1 por S por R2, es decir, R2 por L1 por S, más, luego vamos a multiplicar, luego
vamos a multiplicar. Permíteme, no te emociones, no te emociones. L1 por S, por L2 por S. ¿Estamos? L1 por L2 por S. Luego, enseguida, vamos a hacer esta multiplicación con signo negativo. Entonces va a cambiar a positivo. Facilito. Yo lo que te explico son cosas fáciles, no imposibles. Sumamos R1 por L1 por S. Ahí está, respetable público. Si quieres ya nada más lo anotamos en orden. En orden me refiero a respetar los exponentes. Nada más que en uno me faltó el cuadrado, ¿no? Aquí, cuando multipliqué L1 por S por L2 por S, pues queda L1 por L2 por S elevado al cuadrado. Ahí está. Perfectamente bien resuelto, ¿no? Lo anotamos en orden. L1 por L2 por S cuadrada. Luego todo lo que tenga S, ¿verdad? Que en este caso son estos tres. Este y este de acá. Son 3. Hay que sumarlos. R1 por L2 es el primerito. Más R2 por L1. Más R1 por L1. Por todo eso por S. Más R1 por R2. R1 por R2. ¿Qué escribes? ¿Qué escribes, Juaco? R1 por R2. Es el término que quedó aquí, sin la S cuadrada y sin la S, es decir, un término constante. Ya tenemos el valor de delta, del determinante de delta, para dividir aquí y acá. Ahora nos falta el determinante de delta 1. ¿Quién va a ser delta 1? Delta 1, respetable público, el determinante de delta 1 va a ser igual a sustituir, el 1 significa, el subíndice 1, este de aquí, significa sustituir la primera columna y en su lugar poner o anotar esto, ¿verdad? 1 sobre S y el 0. 1 sobre S, aquí el 0, y en la segunda columna, en esta, se respeta lo mismo que teníamos, ¿no? Es decir, R1 y abajo R2 más L2 por S. Aquí lo tenemos, respetable público. Nada más quiero subrayar el determinante que nos va a servir, es este de aquí. Y por supuesto, delta 1, que es la multiplicación de estos dos, positivo, y esta otra negativo, pero al final de cuentas está multiplicada por 0 la segunda. Por lo tanto, al multiplicar esas dos, usted tendrá 1 sobre S que multiplica a R2 más L2 por S. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya tenemos el determinante de delta 1. Ahora vamos con el determinante de delta 2, ya para encontrar las dos corrientes. Cada vez voy avanzando más hacia la derecha, ¡qué bárbaro! El determinante de delta 2, este 2 de aquí, significa que a la matriz delta, esta de acá, vas a quitarle, a sustituir la segunda columna y en su lugar vas a poner este vector. La primera columna queda intacta, R1 más L1 por S. R1 más L1 por S. Y abajo menos L1 por S. De este lado
1 sobre S y 0. Esto es igual, multiplicamos por 0. ¡Adiós, señora! ¡Que le vaya bien! Aquí multiplicamos negativo, te va a quedar positivo. Y vas a tener, épale, 1 sobre S por menos L1 por S. La S se va y te va a quedar únicamente L1. Ahí está. Ya tenemos los valores de las dos corrientes. Nada más tendríamos que aplicar la transformada inversa de Laplace. Bueno, al decir ya lo tenemos, quiero especificar que ya tenemos los elementos, ¿no? Ahora se determina IL1 y IL2. Todavía funciones de la frecuencia compleja. De hecho, aquí tengo que escribirlo con mayúscula, porque no estoy en el tiempo. Mayúscula. IL1 y la corriente IL2. Ahora sí. Como dictan los cánones. Como dictan los cánones. Perfecto. La corriente IL1 de S será la división. Aquí lo tenemos. Ya lo habíamos dicho. No voy a volver a apuntar la fórmula. Aquí está. Es el determinante de delta 1. Es decir, este valor. Voy a aprovechar, jóvenes. Es lo mismo, no pasa nada. Tú lo puedes comprobar. Es más, te lo dejo de tarea. Es lo mismo que esta S esté dividiendo a todo este valor. Y al hacer medios por medios, extremos por extremos, bueno, lo voy a apuntar ya que eres muy quisquilloso. 1 sobre S, que multiplica el determinante de delta 1 a R2 más L2 por S. Lo que te comentaba es que si tienes este valor dividido todo por S, es lo mismo. Y en el denominador vas a tener L1 por L2 por S cuadrada más R1 por L2 más R2 por L1 más R1 por L1 por S más R1 por R2. Hay que resolverlo, ¿no? Es esto, nada más lo copié y lo pegué. Es el determinante de delta. Va a ir en ambos. Aquí al aplicar la división de las fracciones medios por medios, extremos por extremos, y sustituyendo, recuerda que el problema nos dice, el texto nos especifica que todo vale 1. ¡Todo! Absolutamente todo. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Bien. Si todo vale 1, si todo, absolutamente todo vale 1, fíjate lo que voy a hacer. ¡Brujo! Fíjate lo que voy a hacer. Todo es 1, Por lo tanto, aquí arriba voy a tener 1 o S más 1. 1 más S, o lo que es lo mismo, S más 1. Porque recuerda que te dije que la ley de la tortilla o división de fracciones, esta S va a venir a multiplicar aquí abajo. Ojo. Y abajo vas a tener obviamente esa S multiplicada por S cuadrada más 3S más 1. ¡Brujo! ¿Pero de dónde sale eso, profe? ¿De dónde sale eso? Esto es IL1 DS. Todo vale 1, ¿no? Aquí multiplicas 1 por 1, es este 1. 1 más 1 más 1 es este 3. Más 1 es este 1 de aquí. Multiplicado por S, aquí está, por la S. Este trinomio, sí se puede factorizar en términos o en factores lineales con raíces reales, ¿verdad? Sus raíces son reales, sin lugar a dudas.
Por lo tanto, al aplicar la transformada inversa de Laplace, lo podrás resolver claramente. Bueno, nada más como comentario, tendremos que resolver otra transformada inversa de Laplace, ¿no? Hay otra transformada inversa de Laplace que hay que resolver. Por ejemplo, si yo apunto un poco más para allá, y L2 va a ser delta 2, o el determinante de delta 2, que fue simplemente L1, entre el mismo determinante delta, que es todo esto, todo este trinomio. Por lo tanto, respetable público, aquí tendremos que la corriente 2 va a ser L1, es decir, bueno, L1, según yo, no me quiero equivocar, aquí está, L1, perfectamente. L1 entre todo esto. Para no volverlo a escribir, voy a decir simplemente determinante de delta 1, ya sabemos todo lo que es, y sustituyendo los valores, te va a quedar 1 entre s cuadrada más 3s más 1. Lo mismito, hay que encontrar dos transformadas inversas de Laplace. Nada más considerando algo, por eso dejé un espacio aquí. Considera que este s cuadrada más 3s más 1 se puede factorizar en raíces reales. ¿Cómo? Ahí va. ¿Pero cómo es posible? Las raíces, pues obviamente es menos b, que en este caso es menos 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Estoy teniendo las raíces, ¿no? 3 al cuadrado menos 4 a, que es 1, por c, que es 1 también, entre 2 veces a, que es 1. ¿Sí? Hazlo en tu calculadora. A ver, agarra tu calculadora. Ponle menos 3 más, abre la raíz, 9, menos 4, raíz de 5. Haces la suma o la resta, todo entre 2. Por lo tanto, así vas a tener que las raíces van, por supuesto, a ser igual. Ponle ahí. ¿Ya lo hiciste en tu calculadora? A ver, ¿quién me dicta los resultados? Espero resultados. ¿Quién me dicta los resultados? A ver, dime. S1, muy bien. S1, la raíz 1, es igual a menos 0.300, ¿qué? 81. Ah, bueno. Esa es la primera raíz. ¿Cuál es la segunda raíz? ¿Quién me dice? A ver, repíteme. Más fuerte. Menos 2.618. Ah, perfecto, ¿eh? Eso les dio en su calculadora. Esas dos raíces. Por lo tanto, consecuentemente, la corriente 1, igual, esta corriente va a ser igual, por lo tanto, caray, amarillo no, repétame, a S más 1 dividido por S entre, aprovechamos aquí las raíces de este trinomio, que fueron menos 0.381 y menos 2.618, que son raíces reales, más no enteras, evidentemente. De hecho, son raíces, lo puedes observar, son irracionales. Son números irracionales porque proceden de una raíz cuadrada de un número primo, que es el 5, ¿verdad? Pero bueno, este trinomio lo factorizamos como dos términos. Este trinomio, que es un factor cuadrático, lo factorizamos como dos factores lineales. ¡Válgame la expresión! S más 0.381 que multiplica a S más 2.618. Ya lo tenemos. Vamos a expandir esto en fracciones parciales. Bueno, voy de este lado, no pasa nada. Voy a expandir, o vamos a expandir en fracciones parciales.
en fracciones parciales. Tendríamos entonces S más 1 entre S. Son 3 factores que multiplica a S más 0.381 que multiplica a S más 2.618. ¿En qué caso de las fracciones parciales estamos aplicando para esta otra fracción, ¿no? Obviamente son factores lineales distintos. Por lo tanto, sería simplemente una constante entre el primer factor lineal más otra constante entre el segundo factor lineal, que es ese más 0.318, más una constante más, una tercera constante entre el tercer factor lineal, que es ese más 2. ¿Sabes? Suelo cambiar, tengo un defecto en mi mente, que suelo cambiar en lugar de .381, intercambio los dígitos, ¡qué bárbaro! Y quiero apuntar como si estuviese aquí. ¡Penol! .381. ¡Penol! ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? .381 y ese más 2.618. Ok, ya sabemos que este factor, o mejor dicho, este denominador, este divisor, va a pasar multiplicando del otro lado del igual, obviamente, a las 3 fracciones que tenemos ahí, lo cual te va a quedar. Cuando multipliques esta fracción por este factor, se va a dividir esta S con la S de abajo, se van, adiós señora, que le vaya bien, es un 1 y te van a quedar estos dos, la multiplicación de estos dos. Pero de una vez, para terminar, la multiplicación de estos dos, que son estos dos evidentemente, te tiene que dar, cuando multipliques, pues obviamente si los factorizamos, partimos de este trinomio. Obviamente al multiplicar estos dos, compruébalo, te tiene que dar S cuadrada más 3S más 1. No pasa nada. Así pues, A va a estar multiplicada, de una vez lo simplificamos, A por S cuadrada más 3S más 1. Más B, a multiplicar este factor por esta fracción, se va a dividir, estos dos términos se hacen 1 y te queda S que multiplica a S más 2.618, es decir, B, vamos a ponerlo con blanco, está multiplicado por S más 2.618. Luego, finalmente, multiplicas esta fracción por estos factores, se divide este término, fíjate, lo estoy señalando con este otro, te da 1, le dices adiós señora, que le vaya bien, y te va a quedar la multiplicación de estos dos por C que multiplica a S por S más 0.381, no te equivoques. Vamos a realizar las multiplicaciones. Esto es igual a S más 1. Esto es igual a S más 1. A por S cuadrada más 3A por S más A más B por S cuadrada más 2.618B por S más C por S cuadrada más 0.381C por S. ¿Estás de acuerdo? Vamos a juntar términos semejantes para poder comparar coeficientes y formular las ecuaciones que nos ayudarán a resolver y a hallar los valores de las constantes que estamos buscando. Juntemos entonces primero las S cuadradas, aquí hay una, aquí hay otra, acá hay otra. ¡Épale! Entonces, tenemos
tenemos A, bueno, en principio, S cuadrada, que está multiplicado ahora sí, por A, más B, más C, más S, que multiplica, juntemos entonces todo lo que tenga S, ahí está uno, ahí está otro, ahí está otro, así pues, tendremos evidentemente, 3A más 2.618b más 0.381 C y finalmente todo lo que sobró, que en este caso fue A. Comparemos, vamos a formular o plantear el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones de tercer orden. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. La primera, A más B más C es igual a 0. Estamos comparando coeficientes en ambos lados de la ecuación. Aquí la S cuadrada tiene que ser 0 porque de este lado hay 0 S cuadrada. Muy bien, ahora vamos con la S. Tenemos entonces que 3A más 2.618b más 0.381c tiene que ser igual a 1. ¿Por qué 1? Estas serían nuestras ecuaciones. Ojo, ya íbamos en la 4 y 5. Me parece, no te creas, vamos en la 4. Estas serían la 5, la 6 y la 7. ¿Por qué 1? Antes de seguir, pues porque estamos comparando aquí el término de la S debe tener como coeficiente 1. Y finalmente A es igual a 1. Por lo tanto, este sistema de tercer orden lo podemos simplificar a un sistema de segundo orden. Ahí lo apuntamos correctamente. A es igual a 1. Esta es nuestra ecuación 7. Quiero ver la numeración de las ecuaciones. Por ahí tuvimos una ecuación correcta. Esta fue la última que apunté. Esta fue la ecuación 2, la 3, la 4, ¿verdad? Ahí vamos, perfectamente. Válgame. Bueno, tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a sustituir A en las primeras dos ecuaciones. Sustituir A igual a 1 en las ecuaciones 5 y 6. ¿Y qué vamos a tener, respetable público? ¿Qué vamos a escribir? Obviamente vamos a tener un sistema de dos incógnitas, un sistema de ecuaciones de dos incógnitas para no tener que hacer nuevamente el método de Cramer o el método matricial o un método de tercera ecuación de tres incógnitas, el que tú quieras. Venga. Bueno, la primera ecuación nos quedaría B más C igual a menos A. Y A vale 1, es decir, igual a menos 1. Esta sería la ecuación 8. Y la ecuación 9 sería 2.618b más 0.381c es igual a menos 3a. Mira, aquí está. Esto es igual, perdón, a 1 menos 3a. Y a vale 1. Por lo tanto sería 1 menos 3. Es decir, menos 2. Menos 2. Eso sería la ecuación número 9. Vamos a resolverla, respetable público. ¿Cómo te gustaría resolver esta ecuación? Si queremos encontrar, por ejemplo, el valor de C, voy a multiplicar, se me ocurre, voy a hacerlo por eliminación. Toda esta ecuación lo voy a multiplicar por menos 2.618 para poder eliminar B. Cuando multiplico menos 2.618 por B y al momento de sumar estas dos ecuaciones, aquí decimos adiós señora, que le vaya bien, este resultado va a ser 0. Luego tendríamos B, que va a ser negativo si no me equivoco. A ver, ayúdame. Por favor, jóvenes, respetable público, señoras y señores, saquen la calculadora y hagan la siguiente operación por mí. Me lo van a decir. Multiplica
menos 2.618 por C. Te va a dar menos 2.618C. A ese número le vas a sumar 0.381. ¿Cuánto te da? A ver, no te escucho. Di más fuerte, di más fuerte. Ok. Menos 2.237C. Y eso es igual. Ahora multiplica. Menos 2.618 por menos 1. Te va a quedar positivo. Vas a tener 2.618 positivo. A eso súmale menos 2. O réstale 2. Como quieras verlo. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Obviamente, 0.618. Qué bárbaro, qué manejo la calculadora, 0.618. Muy bien, hay que despejar. Aquí me vas a ayudar, Nuevamente, no guardes la calculadora, ayúdame por favor. 0.618 entre menos 2.237. 2.237. Nuevamente, haz uso de tu calculadora. Pon ahí en tu calculadora 0.618 entre menos 2.2. Este es un 2 también. Se ve feo, pero es un 2. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto? Menos, ok, te escucho, 0.2762, es correcto. Eso te da, confío en ti, ¿sí o no? Bueno, ya tenemos el valor de C, ya tenemos el valor de C y evidentemente el valor de A. Desde un principio sabíamos que era 1, ¿verdad? Es correcto. Bueno, vamos a encontrar el valor de B. Por ejemplo, de la ecuación 8. De la ecuación... No, la 8 no, porque está multiplicada por este valor. De la... Bueno, al principio, de primera sí, ¿verdad? Vamos a sustituir C. Obtener el valor de B en la ecuación 8. Lo que pasa es que después en la ecuación 8, para poderla sumar con esta otra ecuación, la multipliqué por este otro valor. Y bueno, ya no reescribí todo, no tiene caso, ya lo explicamos. Obtener el valor de B en la ecuación, o de la ecuación 8. Obviamente sustituyendo los valores que ya conocemos. B más C, que es menos 0.2762. Estoy aquí. B más C es igual a menos 1. Esto es igual a menos 1. Por lo tanto, B, a ver, nuevamente, ayúdame con tu calculadora. Va a ser menos 1. Y este que está restando pasa sumando. Menos 1 más 0.2762. Haz en tu calculadora. ¿Cuánto te da? Menos, obviamente sí, negativo. Tiene que ser, tienes razón. ¿Menos qué? A ver. Teclea. Venga. ¿Ya? Menos 0. ¿Qué más? 7238. ¡Qué bárbaro! Ya tenemos los tres valores. Vamos a encontrar cuánto es la corriente 1. Vamos a encontrar cuánto es la corriente 1. Ya tenemos las tres constantes. Aquí tenemos que la corriente 1 son la solución de estas tres fracciones. Bueno, vamos a ponerla como tal. ¿Cuánto espacio nos falta? Sí, cabe aquí, La corriente 1 de S, la corriente 1, corriente de la bobina 1, ¿verdad? Función de S, era A mayúscula, que fue 1. Mira, observa. A mayúscula es un 1, según nuestras ecuaciones, y es A mayúscula sobre S.
A mayúscula sobre S, es decir, 1 sobre S, más B mayúscula, que lo acabamos de encontrar, menos 0.7238 entre S, pero no me acuerdo qué número le estábamos sumando. Discúlpame, mi memoria no es tan buena como la tuya. Punto 381. ¿Estás de acuerdo? Más 0.381. Obviamente ya sé que la otra variable, en lugar de ser .381, va a ser 2.618. S más 2.618, y aquí vamos a escribir el valor de C de casa, menos 0.2762, menos 0.2762. Y esto es bien fácil regresarlo al tiempo, aplicando la transformada inversa de Laplace, aplicando la transformada inversa de Laplace, que tenemos que ir el tiempo. Tú recordarás que en uno de los renglones de la tabla de Laplace dice lo siguiente: E a la A por tiempo, eso en la columna del tiempo. En la otra columna, la columna de la frecuencia compleja, equivale a 1 entre S más A. Y son estas fracciones, estas de aquí, esta y esta otra. Ya lo tenemos, únicamente las constantes las podemos sacar de la fracción. ¡Para irnos rápido! Y en otro de los renglones, de hecho el primero de esa tabla que yo te proporcioné, la transformada de 1 constante, es igual a 1 sobre S. Y aquí tienes 1 sobre S como tal. No necesitamos aplicar alguna otra propiedad. Vienen directas en la tabla de Laplace. Así pues, la corriente IL1, vamos a anotarla bien, como corresponde, aplicando la transformada inversa de Laplace, IL1 del tiempo es igual a la transformada inversa de Laplace, aquí lo sabemos, IL1 del tiempo es igual a la transformada inversa de Laplace de IL1 de S. No pasa nada. Facilote, vamos a transformar cada una de las fracciones. Y tendríamos, por supuesto, voy a bajar esto para que no se vea muy empalmado. Tendríamos, evidentemente, este 1. Aquí está, observa la tabla, este 1. Menos 0.7238 por E a la menos 0.381 veces el tiempo, menos 0.2762 E a la menos 2.618 veces el tiempo. Estos son, evidentemente, las unidades son ampere. Ya encontramos la corriente de la bobina 1. Se nos pide encontrar las corrientes y voltajes en cada uno de los elementos. Aquí tenemos los elementos. Ya encontramos la corriente que pasa por aquí. Ya encontramos la corriente que pasa por aquí. Tenemos que encontrar ahora la corriente que pasa por estos dos elementos. Ya lo sabemos, evidentemente. Ahí está. Respetable público. Ahí está. Ahí está. La corriente. Obviamente si sumas este número más este otro, seguramente estoy hablando de las puras constantes. Cuando el tiempo tiende a infinito, este número, cuando el tiempo tiende a 0, perdón, el exponente de la E es 0. Cuando el tiempo tiende a 0, el exponente de la E es un 0, es decir, al principio cualquier número elevado a la 0 es 1, es decir, tendrías 1, todo esto va a ser 1, todo esto va a ser 1, al sumar 1 menos este valor menos este otro, seguramente tiene que darte 0. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nos dice el problema
que las condiciones iniciales son 0. Es decir, todos los elementos en sus voltajes y corrientes, excepto la fuente, pues deberían ser 0 al principio. Así que bueno, así es la vida, así es la vida, así es la vida. Vamos a continuar ahora tratando de encontrar la corriente de la bobina 2. La corriente de la bobina 2. En la corriente de la bobina 2 vamos a regresarnos donde la tenemos. ¡Épale! Aquí la dejamos provisionalmente anotada. Corriente de la bobina 2 es 1 entre S cuadrada más 3S más 1. Y ya sabemos, jóvenes, ya sabemos que este término S cuadrada más 3S más 1 ya lo factorizamos y conocemos que se puede factorizar como S más 0.381 que multiplica S más 2.618. Y al expandir en fracciones parciales, esto sigue siendo la corriente IL2, función de la frecuencia compleja, al expandir en fracciones parciales, eso te quedará una constante entre S más 0.381. Estamos practicando el enfoque de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso, un sistema de ecuaciones diferenciales donde teníamos, dos incógnitas, dos ecuaciones diferenciales. ¡Épale! Más son en fracciones parciales. Aquí tenemos el caso de que son dos factores lineales distintos. Obviamente, una constante ahora sobre el otro factor lineal. Más 2.618. Hay que resolverlo. Esto nos quedará, ya sabes, al momento de multiplicar esto. Pasa multiplicando a las fraccioncitas que tenemos de este lado. ¡Épale! ¡Épale! Muy bien. ¡Qué bárbaro! A va a estar multiplicado por S más 2.618. ¿Quién me explica por qué? ¿Y quién me explica también por qué B va a estar multiplicado por S más 0.381? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me dice eso? Esto es igual a 1, ¿verdad? Esto es igual a 1. Evidentemente, cuando este par de factores multipliquen a la primera fracción, pues se va a dividir S más 0.381 entre S más 0.381. Eso es 1 y nada más te queda S más 2.618. Lo mismo o algo similar va a pasar con esta otra fracción. Se va y es lo que te queda. Aquí está. Multipliquemos. Esto va a estar más rápido. Esto va a estar más rápido. Esto va a estar más rápido. A que multiplica a S más 2.618A más B que multiplica S más 0.381B es igual a 1, sigue siendo igual a 1, no pasa nada, respetable público. Factorizamos la S, A más B. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Juntamos estos dos términos y luego, pues los otros, los que sobran, los anotamos, ¿no? 2.618A más 0.381B. De ahí sale nuestro par de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que hay que resolver, de ecuaciones lineales. ¿Cómo los vamos a obtener? Comparando los coeficientes de ambos lados de esta ecuación, de ambos lados del igual. Aquí, del lado izquierdo, el coeficiente de la S es 0. Hay 0S. Eso quiere decir que A más B, apale con blanco, ¿no? A más B debe ser igual a 0. Y 2.618A más 0.381B tiene que ser igual a 1. Estamos. Bueno, lo podemos hacer aquí fácilmente por sustitución, pero bueno, no quiero hacerlo por sustitución. No sé en qué ecuación me quedé, sinceramente no me acuerdo. Vamos a recordarlo. Me quedé en la 9, por lo tanto,
esta ecuación tendría que ser la ecuación 10 y esta la 11. Voy a utilizar la misma técnica, voy a multiplicar esta ecuación por menos 2.618 para poder sumar ambas ecuaciones y que el resultado de este lado me sea 0. Menos 2.618a más 2.618a es igual a 0. Ayúdame con la calculadora, por favor, nuevamente. Ponle menos 2.618b, súmale 0.381b. ¿Cuánto te da? Ya lo habías hecho, ¿no? Te daba menos 2.237. No me acuerdo la verdad, pero bueno, ya me ayudaste, ¿no? Estamos restando menos 2.618 a eso, perdón, estamos sumando. A este número, que está multiplicado por b, le estamos sumando 0.381. Te queda 2.237. Y esto es igual a 1. ¿Por qué? 0 multiplicado por cualquier constante es igual a 0. Sumado con 1 te queda 1. Por lo tanto, b es igual a 1. A ver, ayúdame. Pon en la calculadora. 1 entre menos 2.237. Eso te va a quedar menos 0.447. Y evidentemente, el valor de a va a ser el mismo, pero con signo contrario. Lo podemos apreciar en esta ecuación. Porque si a más b es igual a 0, eso quiere decir que a es igual a menos b. Consecuentemente, a es igual a ese mismo valor con signo contrario. 0.447. Ya lo tenemos. Estamos a punto de terminar. ¡Ah, caray! El valor de la corriente de la bobina 2 en función de S es una constante A que ya la conocemos, 0.447 entre S más, no me acuerdo cuál de los dos era, pero aquí lo tenemos, S más 0.381, S más 0.381 menos el valor de B, o más el valor de B, que es negativo, al final de cuentas es lo mismo, menos 0.447 entre S más 2.618. Y ya lo vimos. Vamos a aplicar aquí la transformada inversa de Laplace. Aplicando la transformada inversa de Laplace. Qué feo escribo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La transformada inversa de Laplace. Ya no voy a volver a apuntar la tabla de Laplace porque aquí ya tenía unas notas. Son las mismas. Aquí está. E a la A por tiempo, en el tiempo, equivale a 1 sobre S menos más A. Aquí está. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar lo contrario. Vamos a buscar esta fracción y encontrar esta función del tiempo. Así que, bueno, estamos por... no me acuerdo, así que... Aquí estamos, respetable público. Aplicamos la transformada inversa de Laplace. Eso implica que la corriente en la bobina 2 del tiempo es igual a la transformada inversa de Laplace de la corriente de la bobina 2 en la frecuencia compleja. Vamos a ir transformando, y L2 del tiempo, vamos a ir transformando cada uno de esos términos. Sacamos evidentemente las constantes. 0.447 por E a la menos 0.381 veces el tiempo. Esto es la primera fraccioncita que teníamos. Menos, sacamos la constante, 0.447 por E a la menos 2.618 veces el tiempo. Las unidades de esto siguen siendo ampere. Estamos hablando de corriente. Y bueno, ahí tenemos las corrientes
de los dos. Ah, caray, pero ¿qué es eso? ¿Qué cuadro tan feo me ha salido, Qué bárbaro. Ahí tenemos las primeras dos corrientes de nuestro sistema. Podemos ir haciendo una tablita si quieres, ¿no? Ya tenemos las corrientes de la bobina 1 y la bobina 2, que al final de cuentas la corriente de la resistencia 2 es la misma que el de la bobina 2. De una vez le anotamos si quieres, de una vez le anotamos que esta corriente 2 es la misma, de una vez, que el de la resistencia 2. La corriente de la resistencia 2 es la misma que la corriente de la bobina 2 con respecto al tiempo. Y ya no lo volvemos a escribir, ya lo tenemos. Tenemos ya 3 corrientes. Tenemos 3 corrientes. Y así, ya tenemos las corrientes de 3 elementos. De la resistencia 2, de la bobina 2 o inductor 2, como le quieras llamar, y del inductor 1. Ya lo tenemos, ¿no? Por aquí estaba, el inductor 1. Nos falta un solo elemento. Estaba por acá. Ahí está, mira qué bárbaro. Nos falta la corriente de la resistencia 1. Y según la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente de la resistencia 1 es la suma de estas dos corrientes. Ya lo habíamos visto casi al inicio de esta clase. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues a sumar la corriente de la bobina 1 y la corriente de la bobina 2. Vamos a ello. Vamos por acá. Corriente, última corriente. Y para determinar la corriente de la resistencia 1, la corriente de la resistencia 1, de la resistencia R1, sabemos que según la ley de corrientes de Kirchhoff, nunca fallan, y R1 del tiempo es igual a la suma de IL1 del tiempo más IL2 del tiempo. Vamos a sumarlo, respetable público. Vamos a sumar esto con esto otro. Bueno, alista tu calculadora. Pon. Bueno, aquí tenemos nada más una constante, por lo tanto va a ser un 1. Esto es igual, la corriente de la resistencia 1 es igual a 1. Luego, vamos a sumar términos semejantes. Evidentemente vamos a sumar términos semejantes. Lo que tenga E a la menos .381t. Teclea en tu calculadora. Menos 0.7238. Déjalo ahí. Vamos a sumarlo de este lado. Vamos a sumarlo con, ponle más 0.447. Por lo tanto, te va a quedar un valor negativo. Dime cuánto es. Díctamelo, por favor. Díctamelo, por favor. Menos 0.2768. ¿Estás de acuerdo? Si es eso, decime la verdad, vieja. Menos 0.2768 E a la menos 0.381 veces el tiempo. Vamos a sumar ahora los términos semejantes que tengan E a la menos 2.618t. Escribe en tu calculadora, ponle menos 0.2762. Déjalo ahí. A eso le vas a restar. Le vas a poner menos 0.447. ¿Cuánto te da? Yo escribo, tú dime, tú díctame, yo escribo. ¿Cuánto dijiste? Menos 0.7232 E a la menos
2.618 veces el tiempo. Y estos son ampere. Ya tenemos todas las corrientes. Verifiquemos si serán válidas. Ah, caray, épale. Obviamente las condiciones iniciales de corriente tienen que ser 0. La corriente 1 en principio va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando sustituyamos el tiempo por 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, por lo tanto E a la 0 es 1. Te va a quedar esta constante, 1 menos este valor menos este otro valor. Si te das cuenta, la suma de estos dos es 1 más o menos. Bueno, al ser negativos va a ser 1 menos 1. 0 ampere de entrada. La corriente de la bobina 2, 0 ampere. En el tiempo 0. En el tiempo 0 estoy hablando. La corriente de la bobina 1 sucede lo mismo, ¿no? 1 menos, todo esto es 1. Bueno, va a ser 0. Todas las corrientes inician en 0. Aquí vimos que la corriente 2 de la resistencia 2 es la misma corriente que de la bobina 2. Y nos damos cuenta que físicamente todo coincide. ¿Por qué coincide, respetable público? La bobina en el tiempo estacionario se comporta como un simple alambre, un simple cable. Pero tiene un momento transitorio o un efecto transitorio. En principio, en el tiempo igual a 0, este cable o esta bobina se comporta como un circuito abierto. Es como si no tuvieras nada conectado aquí. Nada conectado. Entonces, la corriente no fluye a través del sistema. Todas las corrientes van a ser 0. Y ahora, nos pide el problema que también encontremos los voltajes. Ya encontramos todas las corrientes. Las 4. Hallar el voltaje y la corriente en cada elemento. Ahora vamos a encontrar los voltajes. ¿Y qué pasa con los voltajes? Ya tenemos las 4 corrientes. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Lo haremos por acá? ¿Qué pasa ahora con los voltajes? Vamos a ponerle. ¡Épale! ¿Qué pasa con los voltajes? Vamos a encontrarlos. Son 4 también. ¿Qué pasa con los voltajes? Bueno, el voltaje, vamos de uno por uno, ¿no? El voltaje de la resistencia 1, función del tiempo, según la ley de Ohm, ya lo vimos, es resistencia 1 por la corriente que pasa a través de esa resistencia, corriente de la resistencia 1. Todos los elementos valen 1, eso se nos dijo como dato al principio. Entonces, si multiplicamos 1, este 1, por la corriente de la resistencia 1, el valor va a ser el mismo, pero van a cambiar las unidades. Van a ser volts. Y aquí tenemos el valor de la corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a anotarlo, no pasa nada. Vamos a anotarlo, lo mismo que teníamos, a ver si me acuerdo, 1 menos 0.2768 e a la menos 0.381 veces el tiempo menos 0.7232 por e a la menos 2.618 veces el tiempo. Obviamente, estas unidades ya son volts. Aquí son volts. Vamos a anotarlo con rojo. Este es el primer voltaje. ¿Sí? El primer voltaje. Ahorita analizamos las condiciones iniciales y cómo se comporta el sistema. Bien. Es simplemente este valor de corriente multiplicado por 1 ohm, lo cual nos dio estos volts. Vamos ahora a determinar el valor del segundo voltaje. Voltaje, ¿qué te parece? De la resistencia. Vámonos primero con las resistencias. La resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que pasa en la resistencia 2, que es la misma que el de la bobina 2. Bueno, ya lo habíamos anotado, no pasa nada, respetable público. Resistencia 2. Es decir,
1 también, todos los elementos son unitarios por este valor. Ok, anotémosle. 0.447 por E a la menos 0.381t menos 0.447 por E a la menos 618 veces el tiempo, y estos ya son volts. Estamos. Vámonos ahora con el voltaje de la bobina 1. Según la tabla, según la teoría, no la tabla, porque la tabla no tiene razón, lo que tiene razón es la teoría. El voltaje en los inductores, aquí lo tenemos. Voltaje es igual a L veces la derivada de la corriente, y ya conocemos la corriente. Aquí lo tenemos. L1 veces, todo vale 1. Entonces va a ser 1 que multiplica a la derivada de la corriente de la bobina 1 o del inductor 1 respecto al tiempo. Es decir, hay que derivar esto. La derivada de 1, 0. La derivada de E. Aquí vamos a anotar una fórmula de derivación. Tú ya lo sabes. Tú ya la dominas, ya viste cálculo un montón de veces. La derivada respecto a X es una fórmula de E a la U es igual a E a la U por la derivada de U, que es el exponente. Vamos a aplicar esta fórmula de derivación para poder obtener estos resultados. Si este es el exponente y lo derivamos con respecto al tiempo, pues el resultado va a ser menos 0.381, que es este valor. Y al multiplicarlo por la constante que sale, según la propiedad de linealidad, a ver, apunta en tu calculadora, enciéndela, escríbele menos 0.381 que multiplica a menos 0.7238. Multiplícalos. ¿Cuánto te da? Obviamente va a ser positivo. Va a ser positivo. ¿Cuánto? 0.2757 E a la menos 0.381 veces el tiempo. Sigue con tu calculadora. Ahora vamos a multiplicar de acuerdo a esta fórmula. Ya vimos que según nuestra función todo es bien sencillo. Menos 2.618. Escríbele. Por menos 0.2762. ¿Cuánto te da? Más, obviamente positivo, 0.723, ¿segura? E a la menos 2.618 veces el tiempo. Estos son también volts. Ya encontramos 3 de 4. Estamos a punto de terminar. Híjole, qué nostalgia, ¿eh? Estamos a punto de terminar. Ya no te voy a decir, nos vemos en la próxima al final de este video. ¡Qué bárbaro! Voltaje ahora. ¡Épale! ¡Achis! ¡Qué bárbaro! Voltaje ahora de la bobina 2. Es la misma fórmula, ¿no? L 2 veces por la derivada de la corriente de la bobina 2. O L 2 veces la derivada de la corriente de la bobina 2 respecto al tiempo. Vamos a derivar. La corriente de la bobina 2 es esta. Vamos a derivarla. La corriente de la bobina 2. Multiplica, por favor. Menos, escríbele. Menos 0.381 por 0.447. ¿Cuánto te da? Voy a escribirlo, Espérame, todavía no me dictes. No te adelantes. Ahora sí, dime, ¿cuánto? Menos 0.1703, ok. Por E a la menos 0.381t. Ok,
Perdón por decir tantas veces, pero bueno, así es la vida. Perdón, discúlpame. Multiplicamos este por este. Seguimos derivando. Ahora multiplica, ponle ahí en tu calculadora. Menos 2.618, que es la derivada de esto, que multiplica la constante de afuera, ¿no? Menos 0.447, va a ser positivo. Espérame, no te adelantes, espérame, no me digas. Yo te digo cuando esté listo para escribir. Ahora sí, díctame por favor. ¿Cuánto dijiste? 1.1702, ok. Por E a la menos 2.618 veces el tiempo. Y son volts. Ya encontramos todos los voltajes y todas las corrientes. Asunto resuelto. Ahora vamos a hacer un análisis final. Fíjate. En el circuito, voy a tratar de traerlo para acá. Permíteme, voy a hacer algo interesante. Déjame nada más. Reduzco el zoom. Fíjate en este circuito. Fíjate. Ah, caray. En este circuito. Aquí lo tenemos. Voy a traerlo un poco más cerca de nuestras ecuaciones. Voy a copiar. Vamos a nuestros corrientes y voltajes. Vamos a analizarlo por aquí. ¿Qué te parece? Uy, no quería eso. Indudablemente que no quería eso. Vamos a ver si sigue copiando. Ahí está. Muy bien. Aquí está nuestro circuitito. Voy a hacer un poco más cerquita. Un poco más, si quieres o no. ¡Épale! ¿Qué sucede, señoras y señores? Ya vimos que las corrientes, lo dijimos hace unos momentos, todas parten de cero. ¿Y cuáles van a ser sus valores finales? Establecimos, jóvenes, que las bobinas se comportan como un simple cable en estado estacionario. ¿Qué quiero decir con estado estacionario? Cuando el tiempo tiende a infinito. Supone aquí que cuando el tiempo tiende a infinito, esto va a ser un simple cable y esta otra bobina va a ser un simple cable. Por lo tanto, toda la corriente va a pasar por esta resistencia y nada de la corriente va a pasar por esta otra. Porque la corriente siempre busca el camino más fácil para llegar al negativo de la fuente. Entonces viene la corriente. Este es un cable, bueno, se viene toda por aquí. Y la ley de Ohm te dice que si es un volt y esta resistencia vale 1, por lo tanto la corriente total va a ser 1 ampere. Ahí lo podemos apreciar. La corriente de la resistencia 1, esto en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, este exponente es menos infinito. Bueno, y esto aplica para todo. Cualquier número elevado a la menos infinito, tú lo puedes comprobar en tu calculadora. Cualquier constante que tiene una potencia cercana a menos infinito, su valor es 0. Por lo tanto, esto se va, y la corriente de la resistencia 1 en estado estacionario es 1 ampere. Todas las demás corrientes deberían de ser, bueno, esta 0, y aquí 1 ampere, porque sigue siendo el mismo cable. Vamos a ver. Corriente de la resistencia 2. En el tiempo estacionario, esto es un 0 y esto es un 0. Por lo tanto, estas dos corrientes sí son 0. ¿Qué pasa con los voltajes, respetable público? Vamos a analizar los voltajes respecto a este circuito. A este hermoso circuito, ¿no? Que tienes un montón de tiempo para analizarlo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, respetable público? En tiempo estacionario, ya dijimos, esto se comporta como un cable y este también se comporta como un cable. Y en el voltaje de un elemento que no tiene resistencia, pues va a ser 0. Es como si conectaras un medidor, un voltímetro, en el mismo punto, las dos terminales. Por lo tanto, la corriente de la bobina 1 y la bobina 2 en el tiempo estacionario tiene que ser 0. Vamos a ver si es cierto. Estos son los voltajes, ¿verdad? Los voltajes, quiero decir. No sé si dije corriente, pero bueno.
En el tiempo estacionario esto es un 0. Ya sabes, cualquier constante elevada a la menos infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, esto va a ser 0. 0 más 0. Lo mismo aquí, 0 más 0, 0 volts. El valor del voltaje en la resistencia 2 en el tiempo estacionario tiene que ser 0. Porque si no pasa corriente por aquí en el tiempo estacionario, ¡ojo! Cuando el tiempo tiende a infinito, bueno, pues aquí vas a tener 0 volts también. ¡Veámoslo! En la resistencia 2, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Cuando el tiempo tiende a infinito. Ok. Y evidentemente ya habíamos dicho que si aquí esto vale 1, este es un cable, estoy hablando en el estado estacionario, cuando el tiempo tiende a infinito. Tienes un volt, un ohm, la corriente va a ser 1 ampere. Y el voltaje en la resistencia pues va a ser 1 volt. Y aquí lo podemos ver en la resistencia 1 es 1, menos 0, menos 0. Perfecto, eso es en el estado estacionario. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a 0? Es decir, lo contrario, ya no cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a 0, jóvenes, estos elementos van a comenzar a trabajar. Pero entonces se van a empezar a cerrar, ¿verdad? Como si fueran unos simples cables. Pero entonces trabajan como un circuito abierto, como si no estuviera nada conectado, como si esto estuviera abierto. Si nada más tuvieras la fuente, la resistencia, la otra resistencia y nada más conectado. Está abierto el circuito, no está esto ni este otro. Vaya, para que me entiendas y sea más claro, no está todo esto, ¿sí? Eso es en el tiempo 0. Así que bueno. Apale. Épale. Ahí está. Bueno, no está. Esto es un circuito abierto, ¿Cuánto va a ser el voltaje en esta resistencia si no hay corriente? Pues 0. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver en las resistencias. Cuando el tiempo vale 0, esto aplica para todos los demás, voy a explicarlo aquí. Cuando el tiempo vale 0, tienes una constante elevado a la 0 y eso es 1. Esto es 1 multiplicado por 0.2768, entonces a 1 le quitas este valor y le quitas este otro, va a ser 0 volts. En la resistencia 2, esto tiende a 1 por 0.447 menos 0.447, entonces va a ser un 0. Ambos voltajes es un 0. ¿Y qué sucede con estos circuitos abiertos? Si no tienes conectado aquí nada, es como si estuvieras indirectamente conectándote, como si conectaras una resistencia en pull up, ¿no? Está conectada al más. Si conectas medidores de voltaje de este punto a este punto sin estar un cable, te va a dar el valor de la fuente, que es 1 volt. Lo mismo aquí. Si conectas un medidor de voltaje, un voltímetro, de este punto a tierra, sin estar conectado estas dos ramas, pues el valor que te va a dar es el valor de la fuente, que es 1 volt. Y lo podemos apreciar cuando el tiempo tiende a 0. Esto es 1 por 0.723, esto es 1 por 0.2757, se suman, súmalos y casi es 1, cercano a 1 seguramente. 1 volt. ¡Qué bárbaro! Y lo mismo pasa aquí. Esto tiende a 1 multiplicado por menos 0.17 y esto tiende a 1 multiplicado por 1.17, súmalos, este positivo, este negativo y casi te va a dar 1. La teoría cumple fielmente con la práctica. ¡Qué bárbaro! Y por hoy, eso es todo, amigos.